Bueno, buenos días para todas, para todos. En primer lugar, agradecerles profundamente que estén compartiendo esta instancia con nosotros. Es la primera actividad de extensión universitaria con la cual iniciamos este segundo semestre del año. Ya pasó el periodo de exámenes, termina el receso y bueno, vamos a empezar el segundo semestre de esta manera. Hoy el tema que nos convoca son las derivaciones y las señales de alerta en el aprendizaje a partir de la pandemia. Y bueno, para ello vamos a estar, ya estuvimos con las compañeras pensando, reflexionando, organizando, ¿sí? Un poco esta jornada y las voy a presentar a quienes hoy van a estar disertando brevemente, las voy a presentar en el orden en que ellas van a exponer. Nos acompaña Josefina Sierra, ella es licenciada en psicopedagogía, diplomada en neuropsicología del niño, se ha desarrollado a nivel profesional en el ámbito clínico, a nivel público, participando del proyecto Interín, es un proyecto intersectorial de atención para el desarrollo y el aprendizaje, y a nivel privado, también en distintas clínicas. Se desempeña también a nivel institucional en el ámbito educativo formal y no formal, ejerce la docencia universitaria, es docente de la diplomatura en psicopedagogía institucional y ha participado también en investigaciones en el área del aprendizaje y sus dificultades. Participó en la publicación del libro Mejora de los aprendizajes básicos e instrumentales, desarrollado por los departamentos de neurocognición y de educación de la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias, José, y bienvenida. Nos acompaña también Gabriela, un gusto. Gabriela Mangado. Gaby es licenciada en fonoaudiología, egresada de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de UDELAR. Actualmente es integrante del equipo docente del CEDIAP también a la maestría en aprendizaje y sus dificultades y en el curso de adecuaciones curriculares. Es integrante del equipo de neuropsicología de la Cátedra de Neuropediatría en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Es docente de la especialización de la diplomatura en neurodesarrollo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, UDELAR. Es docente de la asignatura optativa electiva Estrategias de Detección Temprana de los Trastornos del Neurodesarrollo de la Cátedra de Neuropediatría de la UDELAR. Es integrante del equipo docente de la licenciatura en Fonoaudiología, Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Uruguay, y se encuentra cursando la diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil desde una perspectiva neurolingüística, Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral de Buenos Aires. Muchas gracias, Gaby, y bienvenida también. Buenos días para todos. Nos acompaña también Mónica Arrillaga, que es licenciada en psicomotricidad, egresada de la UDELAR, profesora de enseñanza media, egresada del IPA, habiendo trabajado como docente en el ámbito público y privado. En la actualidad, y desde el año 1991, trabaja en el área clínica como psicomotricista con niños y adolescentes, integrando equipos interdisciplinarios. Desde el año 1992 hasta 2018 trabajó en la práctica psicomotriz educativa preventiva en distintas instituciones educativas, también a nivel público y privado. Desde el año 2006 se incorporó al Instituto Universitario CEDIAP como docente de la asignatura Educación Psicomotriz y desde el año 2018 se desempeña como directora de la licenciatura en psicomotricidad en CEDIAP. Ha integrado equipos técnicos responsables de investigaciones llevadas a cabo por el Centro Latinoamericano de Economía Humana sobre desarrollo psicomotor. Y es coautora del libro La práctica psicomotriz en la educación, del camino recorrido al camino por andar. Muchas gracias, Mónica, y bienvenida. También nos acompaña Galia Leibovici. Galia es magíster en Psicología Clínica Infantil, es licenciada en Psicopedagogía, egresada de CEDIAP, y también es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la República.
En la órbita de Psicología y Psicopedagogía Institucional, actualmente ejerce como directora del proyecto de inclusión y diversidad educativa en una de las instituciones y es directora del departamento psicológico de otra institución educativa con un fuerte compromiso hacia la inclusión escolar. Es asesora en diversas instituciones que buscan analizar los recursos con que cuentan en materia de inclusión y diversidad educativa. Ha desempeñado cargos de liderazgo en diversas instituciones en los equipos de apoyo, soporte y asesoramiento en relación a su aprendizaje y en el desarrollo de sus competencias socioemocionales necesarias para su óptima inserción escolar. En el ámbito clínico, es codirectora de un equipo técnico abocado a conocer y descubrir los recursos cognitivos que cada niño cuenta a fin de que puedan aprender más y mejor. Cuenta con una amplia trayectoria en la clínica psicológica, tanto en la psicoeducación a padres como en el abordaje de los niños y adolescentes. Se desempeñó en la dirección del Centro de Estimulación Temprana para Niños con Espectro Autista y ha desempeñado múltiples experiencias en instituciones con jóvenes con discapacidad, creando y desarrollando en ellas el área de talleres protegidos y la inclusión laboral. En la actividad académica, en el Centro Universitario CEDIAP, es co-coordinadora de la Diplomatura en Psicopedagogía Institucional y docente en la Licenciatura de Psicopedagogía. Es también docente de la maestría y posgrado de la Universidad Católica del Uruguay. Ha participado como expositora en diversos congresos, simposios ligados al ámbito del aprendizaje infantil, de inclusión y diversidad educativa y el desarrollo infantil. Bienvenida, Galia, y muchísimas gracias. A ustedes, bienvenidos para todos. Gracias, Galia. Bueno, como les decía, el tema que nos convoca son las derivaciones y las señales de alerta en el aprendizaje a partir de la pandemia. Esto nos surgió como un cuestionamiento, como preguntas, y bueno, decidimos juntarnos y hablar un poquito de lo que hemos venido recorriendo en este tiempo. Antes de dar comienzo a la actividad y de cederle la palabra a las compañeras, queremos recordar hoy a nuestra queridísima doctora Rebollo, que falleció recientemente, y es, bueno, si hoy estamos acá es gracias a ella, porque realmente fue quien fundó este instituto universitario en el año 1995, una mujer pionera en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con las dificultades de aprendizaje. Ha tenido una gran trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, realizado múltiples publicaciones y ha acompañado a todos sus alumnos, formándonos con una gran calidez humana y además con un gran compromiso hacia todo lo que es la investigación, ¿verdad? Ella fue quien también fundó la licenciatura en psicopedagogía, luego la de psicomotricidad, que previamente la había iniciado en el ámbito de la UDELAR y luego la trasladó al Instituto Universitario CEDIAP. Y por último, en el año 2016, también la licenciatura en musicoterapia. Sabemos que ha sido una persona extremadamente generosa en sus enseñanzas, en brindar oportunidades, en impulsar en la carrera docente, en la investigación y en la extensión universitaria. Siempre estuvo accesible y dispuesta para el intercambio con los alumnos y con los docentes. Y en estos días en los que, bueno, hubo como mucha gente que en las redes pudo ir contando su acercamiento, sus vínculos que en algún momento tuvieron con la doctora Rebollo, hubo algo que a mí me llamó profundamente la atención, y es que muchos decían lo mismo, cómo la doctora nos invitaba a pensar, ¿no? Y tenía como una frase, así como unas oraciones que siempre decía, ¿y usted qué piensa? Entonces, era algo que se repetía, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? Y con esa simple pregunta, bueno, como que abría el diálogo y generaba esta invitación. Entonces, nosotras hoy, que sí tenemos esta actividad preparada y en la cual hemos venido pensando y reflexionando, un poco tomando estas palabras de la doctora Rebollo
y para poder construir juntos, porque el conocimiento, el aprendizaje se genera en forma conjunta, es también que las invitamos a todas ustedes a pensar, ¿verdad? Y a decir, ¿y ustedes qué piensan? Creo que vamos a entrar a esta actividad con unas determinadas certezas tal vez, y con muchas dudas, y cuando salgamos de esta actividad seguro que vamos a tener otras certezas y otras dudas. Así que bueno, la invitación es a seguir construyendo en forma conjunta desde todos los ámbitos, porque realmente hay personas de distintas formaciones, de distintos lugares, eso está buenísimo. Hay gente del interior, incluso vi que se había inscrito gente del exterior, de Argentina. Nos llena de orgullo saber que bueno, que podamos traspasar fronteras también en estas convocatorias. Y bueno, más refiriéndome a aspectos más de la dinámica de la charla de hoy, les pido por favor tener el micrófono apagado, que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat, ¿sí? Y si va dirigida a alguna persona, en particular pueden poner el nombre de la persona, y si no quedará como pregunta para la mesa. Nos vamos a dejar justamente estos minutos finales para poderles dar también la palabra a ustedes y poder escucharlas. Estoy a las órdenes, quedo acá en el chat, y ahora le doy la palabra a Josefina Sierra. Gracias, José. Gracias, Adri. Bueno, bienvenidos, bienvenidas o bienvenidos, no sé si hay hombres también. Bueno, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para poder empezar. Como les contaba Adri, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Bien. Como les contaba Adri, yo soy psicopedagoga, trabajo en una institución educativa, ¿tá? También trabajo en el ámbito clínico, pero hoy les voy a hablar más como psicopedagoga institucional y de qué es lo que está pasando desde el lado de las instituciones educativas en estos tiempos de pandemia, un poco desde mi lugar, desde mi experiencia, y he intentado no quedarme solamente con lo mío, así que he conversado mucho con colegas, con maestras, con otros profesionales para no quedarme solamente con mi experiencia e intentar traspasarles un poco qué es lo que está pasando hoy en estos tiempos, ¿no? Así que mi mirada va a ser básicamente desde la institución educativa. Haciendo un poco de memoria, ¿no? Nosotros veníamos de un contexto así, y el contexto cambió completamente a nivel laboral, a nivel de los vínculos interpersonales, de cómo nos relacionamos. Y esto también tuvo un impacto en la institución educativa, ¿no? Pasamos de un aprendizaje completamente presencial, vivencial, de cercanía, a un aprendizaje virtual de manera drástica, ¿no? De un día para el otro. Esto también tuvo un impacto en la familia, que básicamente los momentos en los que se encontraban padres e hijos eran momentos donde más o menos estábamos todos disponibles para el encuentro, y de la noche a la mañana tuvimos que combinar lo que era el teletrabajo con el aprendizaje virtual, con la vida, las tareas de la casa, ¿verdad? Y cuando nosotros nos imaginábamos cómo íbamos a volver, ¿no? Anhelábamos aquella presencialidad que normalmente teníamos, y en realidad con lo que nos encontramos es con un panorama bastante distinto, ¿no? El distanciamiento, el tapaboca, el alcohol, el año pasado los grupos reducidos, en fin, un montón de variables. Entonces, mi idea ahora es intentar entender un poco cómo estamos transitando este año, ¿no? Este año lectivo que está ocurriendo, que recién volvimos a la presencialidad, ¿tá? Para poder intentar pensar dónde estamos parados hoy y cómo seguir este camino, que no hay respuestas únicas, pero sí vamos a intentar por lo menos poder reflexionar dónde estamos parados hoy, ¿tá? Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, nosotros tuvimos un enero de descanso, después de un año sumamente agotador, como fue el año pasado. Tuvimos un febrero donde planificamos, ¿no? Nos planificamos cómo iba a ser todo este año, teniendo en cuenta varias variables, pero todos anhelábamos eso de, bueno, vamos a tener un año presencial. Arrancó marzo, se dio ese encuentro docentes, alumnos, esa evaluación diagnóstica que cada institución hace un poco según sus características, se empezaron a conocer, y de vuelta nos encontramos con esto del aprendizaje virtual. Durante ese periodo, un poco el sentir, intercambiando con distintos compañeros de trabajo, era que, bueno, que las demandas de la familia aumentaban,
¿no? Cuando uno levantaba el teléfono para comunicarse con una familia, de bueno, cómo vienen, cómo están llevando esto del aprendizaje virtual, lo que había era como, bueno, es que no sé qué hacer, es que yo no está motivado, no lo puedo conectar al Zoom, yo no estoy preparado para esto, yo no sé enseñarle, yo tengo que teletrabajar, no me puedo conectar, tengo 3 hijos, no me dan las computadoras, o sea, una demanda a nivel de las familias que por supuesto era absolutamente entendible teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Entonces hubo como un trabajo de mucha contención en ese periodo de virtualidad. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y qué pasaba con las demandas docentes en este tiempo? Y bueno, los docentes en realidad habían llegado a conocer poco a los alumnos, porque en realidad presencialmente tuvieron poco tiempo. Entonces cuando uno preguntaba, y bueno, contestaban, ¿se conectan o no se conectan? ¿Entregan o no entregan actividades? Pero también nos encontrábamos con esto de que, bueno, las actividades que entregaban en general eran un producto acabado, digamos, y más o menos estaban bien. O sea, uno veía, bueno, la consigna está realizada, el trabajo está completo, y lo que nos perdíamos en esto del aprendizaje virtual era esto del detrás de cámaras, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba detrás? Nos perdíamos nada más y nada menos que del proceso. Bueno, escribió las 5 palabras, pero ¿cómo las escribió? ¿Le llevó 45 minutos y fue un berrinche y una pataleta? ¿O se sentó y escribió las 5 palabras en 5 minutos? ¿No? Eso del proceso nos lo perdíamos. Entonces, en el mejor de los casos, en junio tuvimos esa vuelta a la presencialidad que tanto anhelábamos. Y ahí sí, uno se encuentra ahora, ¿no?, con todas estas demandas, así como con signos de exclamación que aparecen ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque es lógico que esa población que normalmente nosotros teníamos en seguimiento, ¿no?, que intercambiábamos con los docentes, bueno, me preocupa fulanito, íbamos observando, íbamos viendo sus procesos, conversábamos con la familia, esa población en realidad hoy aumentó, es mucho más. Entonces las demandas por parte de los docentes hoy por hoy están siendo muchas. Ese número, esa cantidad es mucho. Ahora, el desafío que tenemos por delante es poder entender que esas demandas implican un abanico enorme de situaciones que necesitamos poder mirar con mucho detenimiento para poder entender, bueno, ¿qué podría corresponder sí a una dificultad de aprendizaje? ¿Qué puede corresponder a una falta de estimulación, de exposición al aprendizaje por este contexto que se dio? ¿Qué puede responder a una situación de carácter más emocional, de repente secundario a la pandemia o no? Es decir, poder entender todo ese abanico es difícil. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora un poquito, y bueno, y esto por supuesto que va a continuar, ¿no? Entonces, creo que el desafío es, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya estamos presencial, tenemos toda esta cantidad de chiquilines que están, de alguna manera, preocupando, ¿qué hacemos? Entonces, yo les quiero hablar de 6 claves que en realidad quiero aclarar que esto no es un recetario, porque cuando hablamos de aprendizaje, de niños, de familias, no existen las recetas, estos son subjetividades y son caminos que se van construyendo en conjunto, con pienso, pero sí, mientras yo iba pensando, bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Por lo menos encontraba como 6 cosas que yo decía, bueno, estas 6 cosas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque básicamente la primer cosa que me parece que tenemos como desafío hoy es poder buscar ese equilibrio entre evitar diagnosticar prematuramente y no dejar de detectar e intervenir. ¿Tá? Es decir, evitar irnos a un sobrediagnóstico, ¿no? Y esto de la patologización, de decir, bueno, todas estas preocupaciones corresponden a, bueno, dificultades o cuestiones que ameritan consultas, cuestiones que ameritan diagnósticos, y por otro lado, no caernos al extremo de dejar de detectar e intervenir pensando que bueno, venimos de 2 años de pandemia, que el contexto, que bueno, que también, que querés, y tuvo todo virtual, bueno, está todo bien, pero cuidado con eso porque explicar todo por la pandemia también puede ser peligroso, ¿no? Entonces, para poder mantener este equilibrio y esta balanza nivelada, tenemos que hacer una cantidad de cosas y obviamente esto no es fácil, ¿tá? Y podemos equivocarnos, por supuesto, así que mi idea es intentar pensar en qué cosas podemos hacer para mantener, digamos, ese equilibrio y poder actuar lo más asertivamente posible desde la institución educativa. Y esto aplica no solamente para las instituciones que tienen un equipo, una psicopedagoga, una psicóloga,
también las instituciones que no tienen equipo, que están haciendo equipo y que tienen docentes que están poniéndose al hombro un montón de cosas, también pueden desde su lugar hacer una cantidad de cosas que vamos a hablar ahora. En segundo lugar, les voy a hablar del docente, ¿tá? Y lo pongo arriba del todo en el podio por esto que dice acá, porque muchos docentes con su intervención cotidiana ayudan a los alumnos a sentirse capaces de aprender y avanzar, realizando una función que resulta altamente terapéutica. Entonces, en estos momentos, más allá de todas las acciones que podamos hacer, de todo lo que podamos hablar con la familia, de si vamos a sugerir o no una consulta, porque esto es de lo que hablamos hoy, ¿no? Derivaciones, bueno, derivamos, no derivamos. Más allá de todo eso, me parece importantísimo recalcar el lugar que tiene el docente dentro del aula con ese alumno que quizás hoy no la está pasando tan bien por diversos factores. Entonces me parece que es súper importante hacer el foco en esto y poder pensar en toda la cantidad de estrategias que un docente puede desplegar dentro del aula para poder ayudar y acompañar a ese alumno en ese contexto que es donde se juega todo, básicamente. ¿Ah? En tercer lugar, vamos, y en esto me voy a detener un poquito más, vamos a hablar de algunas preguntas y acciones que tenemos que tener en cuenta hoy más que nunca para entender y para esclarecer, digamos, esa luz al final, ¿no? Y entender, bueno, por dónde vamos a ir. Esto viene por acá, vamos a hacer esto, poder establecer hipótesis de, bueno, de qué es lo que le está pasando a este alumno. ¿Por qué? Porque conocer el contexto donde se va a intervenir es esencial para el éxito de la acción. Entonces, nosotros antes de citar a una familia, normalmente hacemos un recorrido, ¿verdad? No es ante la preocupación, levanto el teléfono, llamo, convoco y planteo lo que está pasando. Antes de citar a una familia, yo hago un recorrido. Bueno, primero recibo esa demanda que me plantea el docente, escucho a quien me trae esa demanda y a los demás agentes implicados, no me quedo solamente con lo que me dice uno, voy y busco otra opinión de otro docente, de educación física, de quien sea que esté implicado. Analizo la historia escolar de ese alumno, voy para atrás, bueno, ¿qué pasaba el año pasado? ¿Esto estaba, no estaba? Analizo también la historia familiar. Voy definiendo las acciones, bueno, defino, lo voy a observar en el aula, en el recreo, voy a analizar el cuaderno, o las actividades que entregó virtualmente, quizás hoy, porque en realidad el cuaderno tiene muy poca cosa, voy a definir si voy a tener un encuentro individual con el alumno, si voy a intercambiar con otros profesionales, etc. Es decir, la cantidad de acciones, obviamente hoy los tiempos como que nos apremian, porque hay muchas demandas, pero tengo que definir, bueno, qué cosas necesito hacer para y poder entender este planteo que me están haciendo, ¿verdad? En función de eso voy a establecer, bueno, cuál es el problema, ¿no? O los problemas que tenemos para trabajar. Y en función de eso también voy a evaluar, bueno, qué estrategias ya se implementaron. En general, cuando recibo una demanda es porque el docente ya desplegó ciertas estrategias que no le funcionaron y por eso me trae esa demanda, ¿verdad? Por otro lado, voy a establecer las hipótesis, una o varias hipótesis, bueno, me parece que esto va por acá, ¿tá? Y en función de eso voy a ofrecer una respuesta educativa, ¿tá? Voy a decir, bueno, vamos a ir por este lado y lo voy a comunicar a todos los agentes implicados dentro de la institución y a la familia. Y bueno, y si hay un equipo de profesionales que lo atiende fuera de la institución, por supuesto que también, ¿tá? Eso es básicamente como nos manejamos siempre. El tema es que ahora el contexto cambió y hay algunas preguntas, otras preguntas que quizás debemos hacernos hoy, que quizás no, que seguro debemos hacernos hoy. Y acá deben haber millones de preguntas. Yo les voy a mostrar algunas de las preguntas que se me ocurren a mí, que seguro ustedes tengan 1000 más, por eso le pongo puntitos suspensivos al final. Pero bueno, algunas preguntas que se me ocurrían pensando con algunos colegas en este tiempo. ¿Cómo fue el periodo de virtualidad? ¿Si pudo mantenerse conectado o no? ¿Cómo fue el acompañamiento de la familia? No en el sentido de juzgar si acompañaron, si no acompañaron, pero es importante entender si estuvo solo en los Zoom intentando hacer lo que podía, o si hubo una persona que lo acompañara, o si fue un hermano. ¿Qué exposición tuvo a las pantallas? ¿Cuáles fueron las formas de entretenimiento en este tiempo?
cuál fue el grado de aislamiento que tuvo, vio amigos, no vio amigos, estuvo completamente encerrado o salía al parque todos los días, cómo impactó la pandemia a nivel familiar, si hubo pérdidas familiares, si hubo un impacto a nivel laboral. Esta pregunta me parece clave y nos vamos a detener un poquito más adelante, si la familia está preparada para recibir una derivación, si logramos un intercambio en la misma sintonía con esta familia, o hoy por hoy la familia no tiene ni idea de lo que le vamos a plantear, o tiene idea pero estamos en un cortocircuito absoluto, ¿no? Y por eso puse puntitos, porque esto da para mucho y cada uno tendrá sus preguntas, pero es importante entender que hay preguntas que hoy debemos hacernos que quizás antes no nos hacíamos. ¿Está? Bien. Y todo esto va transcurriendo en una cosa de el tiempo, ¿no? Es como que el tiempo siempre nos apremia y es como que estamos todo el tiempo a contrarreloj y corriendo porque el año se va y porque se viene agosto y porque se... Entonces, está todo bien con esto de que el tiempo corre, pero cuidado con esto, porque a veces necesitamos también poder parar y poder pensar para poder actuar asertivamente. Porque en definitiva, quien nos pide eso, que paremos y que podemos mirarlo para poder dar esa respuesta educativa acertada, es el alumno, ¿tá? El niño, el adolescente, quien sea, pero cuidado, porque a veces lo urgente termina matando lo importante, y esa cantidad de demandas de que el docente nos pregunta, nos dice, o sentimos que se va el año, y bueno, y no aprendió a leer, y sentimos que se va el año, y bueno, pero y no se puede quedar quieto, no se puede quedar sentado, no tiene hábito de trabajo, ¿no? Entonces, cuidado, porque a veces en ese afán de resolver, ¿no?, cuestiones, podemos olvidarnos de hacer este proceso que es importante. Bien. En cuarto lugar, me gustaría hablarles de esto que siempre es importante, pero hoy más que nunca, que es el tema de poder tender redes, que lo hablamos bastante con las compañeras que van a hablar hoy, de poder tender redes tanto dentro de la institución, con distintos profesionales, con todos los agentes educativos, como con el afuera, ¿sí? Si nosotros nos quedamos solamente con nuestra mirada, corremos un riesgo importante. Entonces, poder entender a ese alumno desde distintas miradas es fundamental. Puse esto acá porque me parecía bien importante, ¿no? Los alumnos que más han avanzado, superando las expectativas iniciales de progreso, son precisamente aquellos alrededor de los cuales ha existido una red potente de relaciones, confianza y soporte mutuo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos de la cooperación, de la cointervención, de la corresponsabilidad. Y es importante que si tenemos una duda, si nos genera dudas, bueno, esto corresponde al periodo virtual o va más allá o es propio del niño, y bueno, podemos levantar el teléfono y conversar con otra colega, bueno, si es una preocupación del lenguaje, puedo hablar con Gaby y decirle, mira Gaby, me pasa esto, tengo un alumno pero no sé si amerita ya una consulta, ¿no? Podemos apoyarnos en distintos profesionales para poder intentar actuar lo más asertivamente posible, ¿tá? Y no sesgar nuestra mirada para no perdernos, digamos, para no comernos un capítulo, digamos, en lo que a ese alumno respecta. En quinto lugar, me gustaría hablar un poco de los datos cuantitativos que siempre tenemos, ¿no? A veces las psicopedagogas institucionales aplicamos lo que llamamos screenings, y bueno, y los docentes también aplican de repente pruebas que normalmente tienen como datos cuantitativos, bueno, tanto sobre tanto, con tanto se pasa, menos de tanto me da a entender tal cosa. Entonces, respecto a esto me gustaría decir que tenemos que observar los datos cuantitativos de otra manera, ¿sí? Porque observarlos con la misma mirada de siempre puede ser peligroso. Tenemos que entender que la mirada cambia hoy y que lo que era esperable del 2019 para atrás, quizás hoy, lo que no era esperable, perdón, quizás hoy, y bueno, teniendo en cuenta el contexto, no es tan no esperable, ¿no? ¿Por qué? Porque las pruebas en general, todo lo que es estandarizado fue baremado en una situación sin pandemia, ¿tá? Con alumnos que concurrían presencialmente todo el año. Entonces, yo creo que estas pruebas cuantitativas no pierden valor en sí mismo, porque las podemos aplicar y nos pueden arrojar muchísima información. Podemos establecer cuál es la media de la clase, cuáles están por encima, cuáles están por debajo, pero tenemos que sí o sí poder mirar esos resultados teniendo en cuenta el contexto. Entonces, más que
más que detectar cuáles están por debajo de esa media o tantos desvíos estándar por debajo, más que eso necesitamos poder detectar cuáles son esos alumnos, poder comunicar cuál es la situación de esos alumnos, poder intervenir con ellos, poder brindar pautas a los docentes, a la familia, y poder revalorar, bueno, en función de todo lo que podamos hacer con esos alumnos, qué es lo que pasa en un tiempo. Y poder revalorar y en función de eso sí, poder tomar decisiones. Bien. Y por último, y no por eso menos importante, la familia, ¿no? Y pongo esta imagen de este papá mirando el celular y agarrándose la cabeza, porque ahora sí, que ya volvimos a la presencialidad, algunas instituciones ya estamos en momento de contactar a las familias y tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por un lado, el tema de poder empatizar con estas familias, ¿no? Que vienen de 2 años donde tuvieron que enfrentarse a el aprendizaje virtual, acompañar situaciones para las cuales, como yo les decía hoy, los padres me decían, no estoy preparado para esto, y además combinándolo con su vida laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, me parece súper importante que los tiempos no nos apremien y que hoy más que nunca podamos abrir espacios para pensar juntos, escuchar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ellos tienen desde su lugar para plantear, respetar sus tiempos, sus procesos, dar lugar a dudas, dar lugar a opciones, ¿sí? Poder pensar conjuntamente con ellos dónde estamos parados y seguro que todo lo que ellos tengan para decir nos va a aportar a nosotros. Yo siempre digo que uno a veces llega a la entrevista con los padres con ciertas hipótesis, con ciertas ideas claras, y después de la entrevista dice, no, claro, pero en realidad, ahora que me cuenta tal y tal cosa, entiendo, y quizás mi hipótesis cambia. Bueno, yo pensaba que venía por acá, pero en realidad ahora que me está contando esto, esto y esto, capaz que debemos ir más por este camino que por este otro, ¿no? Entonces, poder conectar con las familias. Y hoy por hoy estamos en tiempos de pandemia donde antes nos sentábamos cara a cara, nos mirábamos, conectábamos, ¿no? Y hoy por hoy lo tenemos que encima de todo hacer por Zoom. Y nos perdimos ese intercambio de la puerta, esa mirada, ¿no? De que de repente nos mirábamos de lejos y con una mirada ya decíamos todo. Hoy eso cambió. Entonces, más que nunca tenemos este desafío de poder conectar con la familia. Hoy más que nunca, porque es difícil poder conectar en este contexto. Y entender que el hecho de que tengas razón no significa que yo esté equivocado, que simplemente no lo has visto, no has visto la vida desde mi lado, ¿no? Entender que a veces la familia no es que no nos quiere escuchar o no es que no le importa lo que le digamos, es que a veces cada uno está mirando la situación desde su lado. La familia ve a ese niño como su hijo y nosotros a ese hijo lo vemos como alumno, ¿sí? Ahora todos queremos lo mismo para ese niño, ¿tá? Pero las miradas son distintas. Bien. Entonces, pongo esta imagen que me parece bastante ilustrativa porque es como una construcción entre las dos partes, ¿no? Y ese intercambio y ese construir y pensar juntos hoy tiene que estar más que nunca. Entonces, bueno, estas son un poco las 6 cuestiones ahí que yo encontré que me parecía importante hablar hoy para poder entender dónde estamos parados, ¿tá? Entonces, hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre estas cosas para poder tomar las decisiones más acertadas en estos momentos que es difícil tomar decisiones, ¿sí? Porque en definitiva, cuando uno le pregunta a los padres, bueno, ¿y qué es lo que más querés para tu hijo? Y bueno, y que sean felices, ¿sí? Y nosotros también buscamos lo mismo, cada uno desde su lugar. Así que me parece que es importante poder tener en cuenta todo este contexto para poder brindar esa respuesta educativa y poder entender qué sí amerita una consulta, una derivación, qué no, y qué camino debemos recorrer en cada situación. Así que bueno, desde mi lugar, gracias, y le voy a dar la palabra a Gaby o a Mónica. Ahí está, sí, sí, sí. Gaby, sí, A Gaby, que les va Bien, a contar gracias, un poquito, José. desde su lugar, más desde la clínica, de cómo recibe esas derivaciones. Gracias, Gaby. Ahí está. Vamos a compartir también. Ahí está, tengo que esperar que José termine bien.
Bien, bueno, bienvenidas entonces, y ahora un poco, ¿no? En esto que decía José de ir buscando este equilibrio, a ver cuándo derivar, cuándo consultar, ¿no? Justamente a la red, ver, de llamar a la familia. Entonces, bueno, algunos elementos, algunas cosas ahora de pensar a partir de lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje y la interacción social, que fueron aspectos también que se vieron impactados, ¿no? Con todos estos cambios que ahí José claramente nos representaba en estas fotos, ¿no? De estos cambios. Entonces, bueno, por un lado esto, ¿no? De que cambiaron bruscamente los hábitos, las rutinas, todo en la dinámica como veníamos, y acá nos podemos encontrar entre los alumnos distintos escenarios, ¿no? Aquellos niños que venían con una alteración en la comunicación, en el lenguaje, asociado a otra entidad, como puede ser la condición del espectro autista, una enfermedad neurológica, un déficit cognitivo, donde ya hay algo que lo explica. Por otro lado, tenemos aquellos niños que vienen con un franco descenso en lo que es el lenguaje con respecto a las otras áreas, ¿no? Donde de a poco se puede ir definiendo si estamos frente a un trastorno del desarrollo del lenguaje más específico, y después, bueno, tenemos otros niños donde no veíamos hasta entonces ningún signo de alerta, ningún factor de riesgo, pero frente a esta situación empiezan a preocuparnos determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la prevalencia de los trastornos en el lenguaje hasta ahora, decíamos, bueno, son de un 7% de la población infantil tiene trastornos del lenguaje, o sea que probablemente igual entre nuestros alumnos haya niños que realmente necesiten esta derivación y necesiten un apoyo adicional, pero vamos a encontrarnos con otro que va a depender también, como decía José, el rol terapéutico importante que tiene el docente también en el aula, que hay cosas que las vamos a poder ir superando con ellos, ¿no? A partir también de vínculo afectivo que se genera entre el niño y el docente, ¿no? Nosotros sabemos que el lenguaje va a afectar directamente lo que tiene que ver con los vínculos, con las relaciones interpersonales, con el afecto, ¿no? Interactúa todo esto con el lenguaje, y bueno, y en este encuentro el docente muchas veces hace esto de también lo terapéutico y ayuda en la interacción con los demás. Entonces, bueno, a partir de eso, ¿no? Del lenguaje también como esta herramienta que nos permite interactuar, que nos permite regular la conducta, una de las cosas que, bueno, después también Galia nos va a contar más en profundidad, ¿no? En esta situación, pero el lenguaje impacta directamente la relación con el otro en lo que tiene que ver con nuestra conducta, nuestro comportamiento, y bueno, el acceso también a otros conocimientos, a desarrollar el pensamiento, a organizar el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta estas cosas que frente también a este cambio bueno, niños que en realidad en el aula y en forma presencial tal vez se acercaban al docente y lograban este vínculo de hablarles bajito, cerca, ¿no? O el docente podía acercarse a él y ver cómo venía, o bueno, sabía que con tal compañerito los ponemos juntos, entonces ahí él logra participar un poco más, ¿no? Estas cosas que se han perdido en este tiempo y hay que ir de a poco descubriendo, ¿no? Pero bueno, son niños que capaz que en una primera instancia pueden pasar también como niños muy tímidos, que hablan poco, bueno, pero después vamos a tener que profundizar un poco más en esto. No todo niño que nos habla, que dice palabras o frases, comprende, ¿no? También cuando hay una alteración en el lenguaje, nos puede pasar esto, ¿no? Que estamos frente a una situación de, bueno, hasta dónde nos están tendiendo. Entonces en estos cambios también son niños que no pudieron hacer sus preguntas o contar cómo lo están viviendo o entender este cambio brusco de qué está pasando, ¿no? Preguntar qué es el confinamiento, qué es la cuarentena, qué es ¿no? Se va quedando como también ahí mayor, ¿no? Como una población de mayor vulnerabilidad, ¿no? Cuando hay un trastorno en lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. Entonces, bueno, en esto de qué cosas ahora tenemos que tener en cuenta más que nunca, ¿no? Y que lo hacíamos también en las preguntas de, bueno, ¿cómo se vivió esto?
el niño para poder mejorar sus capacidades comunicativas necesita justamente tener muchas oportunidades para estar con el otro, necesita ensayar distintos roles, necesita ser hablante, escuchar, ser el que inicia el diálogo, ser el que responde, esto y muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, en esto de que los contextos de intercambio social se reducen, ¿no? Por eso es importante saber realmente qué pasó con esta familia, cómo se vivió, pero bueno, cuando en realidad el niño está privado, ¿no?, de todas otras experiencias que le permiten justamente el negociar con pares o negociar también con los adultos, con el docente, con manejarse también en el parque, de bueno, ahora me toca a mí la hamaca, después a ti, bueno, tirate por el tobogán vos primero, distintas situaciones donde el niño también va creciendo en todo lo que tiene que ver con la cognición social y con la empatía y el ponerse en lugar del otro, y practico también, si yo le digo esto de esta manera a mi amigo, reacciona de esta otra, entonces, ¿cuál es la mejor manera de acercarme? Entonces, bueno, son todas esas cosas que el niño en este tiempo se ha visto privado de estas situaciones, de experiencias variadas. Entonces también una de las cosas que comentábamos con José la otra vez, que desde un pequeño screening que se hizo en niños de 5 años, que una de las cosas que veían como dificultad para narrar sucesos, ¿no?, de sus vidas. Entonces si nosotros pensamos, ¿no?, vamos a esto, de que han tenido también menos experiencias para esto, ¿no? Diferente cuando, bueno, va al parque, se encuentra con los abuelos, le cuento, sí, porque fui al parque y me encontré con fulanita, que es una amiga mía de la escuela, o van y se encuentran con la vecina, sí, la vecina le pregunta, ay, a ver, esta muñeca, sí, que tenía la ropa sucia, mamá me ayudó a limpiarla, y bueno, distintos sucesos que van contando, desde que se cayó y se lastimó la rodilla, que la mamá ya sabe porque estaba en ese lugar, y en la casa, ¿no? Y bueno, como menos situaciones, menos cosas para narrar, ¿no? Menos encuentros con personas diferentes para narrarles situaciones. Entonces, bueno, esto también se puede haber visto con gran impacto, ¿no? Bueno, por otro lado, nosotros decimos, todas estas cosas que vamos viendo, aún no sabemos qué va a pasar en ellos, de decir, bueno, tal vez revierte rápidamente en aquellos niños que no tienen dificultad, pero por el otro lado están los niños que ya venían con un retraso en la adquisición del lenguaje, o alguna otra dificultad, o estaban recibiendo algún tipo de tratamiento, ¿no? A ver, que ahí quedó un micrófono prendido, ¿verdad? Bien. Entonces decíamos, no tenemos tampoco herramientas de decir, bueno, esto cómo va a impactar, ¿no? Y tenemos también todo lo de los baremos, las pruebas estandarizadas y todo, que también ahora lo vamos a tener que tomar como más con pinzas, ¿no? Llegan muchos niños justamente que los papás están preocupados por esto de la interacción social con los otros, pero nosotros debemos preguntarnos justamente eso, ¿qué oportunidades ha tenido de relacionarse con los pares? Y bueno, y por otro lado tenemos también, así como no tenemos datos del impacto de la pandemia todavía en los niños, sí tenemos muchos datos acerca de la exposición a pantallas en los niños, ¿no? Cómo afecta el desarrollo, y justamente el desarrollo del lenguaje y de la comunicación se ve altamente impactado por la exposición a pantallas. Y bueno, fue un tiempo en donde esto aumentó. Los niños accedían a más equipos, ¿no? Por esto de darle continuidad a la educación, al trabajo, ¿no? Tenemos como estas dos versiones. Por un lado, la tecnología que nos ayuda y que ha sido una herramienta fundamental para continuar con los aprendizajes, con el trabajo, para vincularnos con nuestros amigos, para encontrarnos con la familia a través de videollamadas, ¿no? En esto de la tecnología ayudándonos, pero por otro lado tenemos todo lo que nos limita, ¿no? Un niño que después, más allá de que lo utilice para los aprendizajes, se ha utilizado también como un recurso de que el niño esté tranquilo, esté entretenido, los papás están trabajando en casa,
y uno ahí no los culpa de pensar, el niño mientras está mirando la tele incluso parece hasta tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no? No tienen hambre, no tienen sed, ni siquiera, no desordenan la casa, no se pelean con los hermanos, entonces bueno, uno puede entender que en determinadas situaciones estos niños fue como la solución, claro que uno piensa a corto plazo, quedaba resuelto, pero bueno, todo lo que esto ocasiona después de este niño con tantas horas, ¿no? Entonces bueno, eso es otro de los factores a tener en cuenta, por eso Josefina también preguntaba, bueno, cuántas horas de pantallas tiene el día, ¿no? Y no solo en el niño, también en la disponibilidad del adulto, de los encuentros, tal vez están con el niño jugando a algo al mismo tiempo que están haciendo otra cosa, o recibiendo una llamada, o en el WhatsApp, o en el acompañarlo a jugar, y una de las cosas que vemos ahora también, la dificultad de los niños chiquititos para mirarnos a los ojos, ¿no? Cuando nosotros intercambiamos con ellos, no me mira. Entonces también estar atento a esto, realmente el adulto, el referente, lo mira cuando se está comunicando con él, ¿no? Pasó las horas de trabajo también pasaron a ser en casa y no se respeta tanto el horario de las 6 horas y después sí estoy disponible para los nenes a las 8, sino que se ha dado en muchas familias esto bueno, de también de no estar el 100% disponible en estos encuentros, ¿no? con el niño. Entonces, bueno, son otras preguntas que nos hacemos, ¿no? Después, por otro lado, aquellos niños que sí, que estaban en tratamiento, algunos se vieron suspendidos, otros se mantienen con videollamadas, a veces los objetivos que teníamos no los podemos continuar, entonces bueno, es más que nada para mantener el vínculo, como que ha cambiado. Entonces nosotros, en el momento de ver un niño ahora que dice, nos cuentan los papás, está en tratamiento desde el 2020, y bueno, ¿qué avances ha tenido? Bueno, también vamos a tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento ha recibido? Nosotros muchas veces, para hacer algunos diagnósticos o diferenciar, bueno, estamos frente a un retraso simple del lenguaje o algo más específico, justamente tenemos en cuenta la evolución del tratamiento, ¿no? En aquellos niños con un trastorno específico del lenguaje, evolucionan más lento a los tratamientos que un retraso simple. Entonces, ahora hay que ver esto, si es tan así, ¿no? Porque bueno, ¿qué tipo de tratamiento tuvo en este tiempo? Como para poder considerar, viene de 2 años de tratamiento. Entonces, bueno, son otras de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto de las preguntas, que también, ¿no? Nos vamos a tener que ir profundizando en esto y reflexionar a ver qué más vamos a agregar a nuestra anamnesis, a nuestra entrevista, para poder conocer un poco más, bueno, qué puede tener que ver con esta situación puntual, o que nos lleva más a pensar en alguna otra dificultad. Y bueno, y pensando también en otras cosas que fueron de gran impacto en este tiempo, es el uso del tapaboca, ¿no? Entonces pensar en las distintas edades, cómo puede impactar esto. Tenemos por un lado en los niños chiquitos, ¿no? Que uno piensa que bueno, que dentro del hogar posiblemente sus papás tal vez no se usa el tapaboca, ¿no? Pero cuando están, ahora incluso ya están yendo a las guarderías, donde los cuidadores están de tapabocas, a veces incluso los abuelos, para protegerse también, están con tapaboca, o la señora que los cuida. Entonces, bueno, es una etapa en donde el niño al principio mira los ojitos, pero después mira los labios para poder imitar, ¿no? En toda esta etapa del balbuceo. Entonces, bueno, son niños que van aprendiendo a hablar, decimos, a través del tapaboca, ¿no? Con cierta distancia, y todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿no? El niño también va aprendiendo, bueno, cuando me rezongan de tal o cual manera, esta es la cara de enojado, esta es la cara de bueno, fue un chiste, o nos da mucha información la expresión facial, y es una de las cosas que los niños chiquitos también está preocupando, ¿no? De que no solamente hay una dificultad en lo que tiene que ver con lo verbal, sino también en lo no verbal, en los gestos, pero bueno, hasta dónde el niño estuvo expuesto a esto. Entonces por eso ahí entre 0 y 3 años, nos cuesta a nosotros, ¿no? Como grandes, de ver el identificar, ¿no?
la cara. Capaz que, bueno, un saldo positivo de la pandemia puede ser de descubrir en la mirada otras expresiones, pero por ahora no estamos entrenados por eso, ¿no? En otros momentos la maestra se ponía en el frente con una cara seria, y nomás eso era suficiente para que los alumnos de a poquito iban haciendo silencio, ¿no? Entonces el que capaz que con palabras no comprendía, miraba y comprendía si ese gesto quería decir, bueno, ahora es momento de hacer silencio, ¿no? Entonces, bueno, en esto también, en la comunicación, lo que tiene que ver con lo no verbal, se ve impactado, ¿no? Después, otra de las cosas que puede surgir nosotros dentro de la dinámica de casa, de la rutina, los papás se vuelven expertos en entender las intenciones de su hijo, ¿no? Tal vez se levanta y le hace, ya saben que viene la mema, o la leche, el desayuno, con los gestos, con todo, y el niño de a poquito fue adquiriendo esta dinámica que no necesitó otros recursos para hacerse entender, porque bueno, dentro de su casa con eso le era suficiente, entonces ahora sale a encontrarse en otros contextos, y bueno, va a tener que empezar a utilizar otros recursos. Entonces, bueno, podemos ver también en esto cómo de a poco, cómo ayudar en esto, de decir, bueno, en el niño, en otros contextos, va a tener que utilizar otros recursos. Bueno, hasta ahora no los necesitó, no es que no los lograba, no podía acceder a ellos, ¿no? Y se comunicaba a través de una pantalla. También en los niños pequeñitos es difícil identificar para ellos, ¿no? A veces, bueno, es un diálogo con los abuelos, y es real que los abuelos están del otro lado, o estoy viendo un video, ¿no? Hasta en eso de poder diferenciar si hay una persona de verdad del otro lado o no. Y bueno, otras de las, en los niños con baja audición, que no necesariamente con una sordera neurosensorial, sino puede ser los niños que hacen otitis, infecciones de oído a repetición, y bueno, la audición puede estar disminuida, en general compensan, ¿no? Leyendo los labios, y bueno, y estas cosas también ahora se ven más limitadas. Después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la adquisición de los puntos articulatorios, ¿no? Y cuando trabajamos con ciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura, que el apoyo visual y el poder ver dónde articulamos cada sonido es fundamental, ¿no? Estamos diciendo da, do, entonces vemos que está o la, do, entonces bueno, sube la lengua, la ponemos acá, está entre los dientes, a ver, vamos a buscar algo que empieza con A, entonces abrimos grande la boca, ¿no? Como que siempre se recurre también a este apoyo visual y bueno, es propioceptivo de encontrar el punto que bueno, que también esto es una cosa de menos. Y bueno, y después acá me parecía importante también destacar otra de las cosas que está sucediendo, ¿no? Por lo general uno a los niños los estimulaba, ¿no? A acercarse, ¿no? Estamos llegando a un parque, bueno, anda a jugar con los otros nenes, o a ver, dale un beso a la maestra, dale un beso al abuelo, ¿no? Todas estas cosas que entonces se vuelven para los niños situaciones poco naturales, ¿no? Y donde hay poco contacto físico, que en realidad el sentido del tacto, justamente del contacto físico con el otro, es muy importante en lo que tiene que ver con la comunicación, desde el niño chiquito que necesita que lo acompañen de la mano, o que le entrar a UPA, y bueno, y ahora cada vez más se intenta esto, ¿no? de distanciar, para el niño también, y a poco va generándole el encuentro con el otro sentimientos más de rechazo, de miedo, de inseguridad. ¿Cómo saludo? ¿Qué hago? Me acerco, ¿no? En otra situación estábamos en el parque y se acercaba un amigo o otros niños de la edad, ay, lo voy a invitar a jugar a la pelota, y ahora es bueno, a ver, nos vamos, que ya está llegando mucha gente. Entonces, como en estas cosas, y en lugar de ir, dar un abrazo, un beso, bueno, ponemos el puño, ¿no? Marcamos esta distancia. Entonces, bueno, son cosas que también de a poquito pensamos que, bueno, que de ayudar se va a ir revirtiendo, ¿no? Pero también son cosas que no sabemos qué va a quedar allí.
Y bueno, y acá al final, que tenía mucho que ver con esto que decía José, de cómo sin duda el docente es el que ayuda y el que en esto de que tiene un rol altamente terapéutico, en lo que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje también. Nosotros partimos es una premisa que decimos, toma el generar un vínculo afectivo con el niño es lo que va a permitir que avance. Entonces, bueno, en el tema de la comunicación, justamente, el niño sentirse mejor comunicador, por decir de alguna manera, o lograr esta interacción con los otros, lo va a hacer sentirse mejor, le va a dar seguridad, es necesario, ¿no? para irse aceptando a sí mismo, ¿no? Va a ser en esta relación y comunicación con los otros, y justamente el docente acá tiene un rol importantísimo, ¿no? El que facilita, el que ayuda en la comunicación con uno, pero también con sus pares. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? De que el lenguaje como también en interacción continua con esto, con los vínculos, con el afecto, más allá del aprendizaje, sin duda, y de la socialización. Bueno, hasta aquí más o menos algunos elementos nomás como para seguir reflexionando y profundizando en esto, ¿no? Muchas gracias, Y Gaby. ahora le doy lugar a Galia, ¿verdad? No, a Mónica. A Mónica. Mónica, Perfecto. ahí está. Bien, nos acompaña Mónica ahora. Bueno, buenos días a todas, o a todos. No sé si hay algún varón por acá. Bueno, quizás en mi exposición hayan algunos aspectos que, bueno, que sí que fueron hablados por Josefina, por Gabriela, pero que me parece importante vincularlos con el aporte y la mirada desde la psicomotricidad. Desde el momento en que fui invitada para participar en esta mesa, decidí elaborar mi intervención reflexionando a partir de mi experiencia y del intercambio con varios colegas sobre la percepción y las sensaciones de cómo hemos vivido este periodo de pandemia en relación a las derivaciones psicomotrices. No podemos dejar de tener en cuenta que desde el año pasado hasta ahora las necesidades y las prioridades han cambiado muchísimo. Se produjo el cierre de las escuelas, gran parte del año, el quedarse en casa, estar alejados unos de otros, mantener un distanciamiento social. Y cuando hablo del distanciamiento social, no es otra cosa que un distanciamiento corporal. Y hago hincapié en esto. Mantenerse cada uno en su burbuja. No se puede abrazar ni ser abrazado. Todas las manifestaciones corporales estarían limitadas, salvo entre los integrantes de la misma burbuja familiar. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta la incertidumbre de las familias por lo que fuera a pasar del punto de vista económico, sanitario, afectivo. Padres que pasaron a teletrabajar, hijos que pasaron a tener clases virtuales. Todo esto altera significativamente las rutinas familiares y, sin lugar a dudas, el normal desarrollo de los niños. Todos sabemos que los hogares se convirtieron en algunos casos en espacios sin mucha separación, en el que todos y cada uno de los integrantes de una familia tenía que compartir un montón de actividades como el trabajo, el estudio, el juego, lo cotidiano. El estar en casa limitó significativamente la posibilidad de los niños de moverse en espacios abiertos, de poner en juego su cuerpo, aspecto fundamental para su desarrollo. Esta situación también marca diferencias. Hay niños que cuentan en su casa con un espacio para jugar adentro, un espacio para jugar afuera, al aire libre, en contraposición con otros niños que viven en un espacio reducido, en el que toda la familia está conectada, ya sea porque sus padres están teletrabajando y sus hijos tienen clases virtuales,
pero todos en un mismo espacio. Yo no puedo dejar de hablar acá de la importancia del movimiento en el desarrollo psicomotor. Que los niños puedan moverse libremente es fundamental para el desarrollo de la motricidad y las praxias, pero no solo para esto, para liberar tensiones, para comunicarse. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando el cuerpo se ve limitado en relación al movimiento? Limitado al jugar, sabiendo que el juego es lenguaje, es comunicación con otros, que les permite a un niño, le va a permitir siempre a un niño representar, poner en escena lo que están viviendo cotidianamente. Y acá me pregunto, si acaso se están restringiendo las experiencias de aprendizaje. La psicomotricista argentina Leticia González plantea que es a través del movimiento que el niño se va construyendo como sujeto en la medida en que transita por las diferentes etapas del proceso de constructividad corporal. Se va construyendo como sujeto que aprende, entendiendo el cuerpo como medio de expresión afectiva, de comunicación, de relación. Las posibilidades de relación van a condicionar sus posibilidades de aprendizaje y de interacción social. Y acá me pregunto, varias de las cosas planteadas por Josefina, planteadas por Gabriela, bueno, si en todas estas cuestiones que estamos planteando, el hecho de limitar el movimiento, más allá de lo que cada uno desde su hogar pueda brindarle los espacios, los tiempos, bueno, si realmente las condiciones para el aprendizaje son las óptimas. Con el objetivo de continuar con el dictado de las clases, las escuelas tuvieron que adecuarse a lo que estaba sucediendo, con la incertidumbre, como planteaba Josefina, de pensar hasta cuándo habría que seguir trabajando de esa manera. No solo la incertidumbre de las instituciones educativas, sino también la incertidumbre de los padres, la incertidumbre de los niños. Cabe preguntarse también cómo instrumentaron las escuelas el dictado de las clases a través de la virtualidad. Clases online, clases a distancia, y vaya que realmente marca eso, distancia, donde el contacto es virtual, plano, recortado. Y acá nos encontramos con instituciones donde los grupos funcionaban en la virtualidad de la misma manera que durante la presencialidad. Las propuestas eran para todos los integrantes del grupo simultáneamente. En otras instituciones, los grupos se subdividían en subgrupos con el objetivo de que la clase fuera lo más personalizada posible. En ambas situaciones, el maestro, el docente, iba adaptando la propuesta de acuerdo a lo que veía a través de la pantalla e iba evaluando a sus alumnos. También nos encontramos con niños a los que les costaba mucho la virtualidad, pero otros lo vivían como la posibilidad de encuentro con los compañeros, con la maestra, con la escuela. De ahí la importancia de que al volver a la presencialidad se le pueda dar tiempo, ese tiempo que hablaba Josefina, un tiempo al niño a reencontrarse con su grupo, con su maestra, con su escuela, porque seguramente redundará en un mejor posicionamiento de ese niño respecto al aprendizaje. Respecto al tema de las derivaciones, del intercambio con mis colegas, coincidimos en que durante todo este tiempo han sido muy pocas las derivaciones y recién ahora se están comenzando a recibir. Lo que sí han habido son derivaciones internas dentro de las propias clínicas. Nos preguntamos todas cuáles serían las causas. En las causas también hay coincidencia. Podría ser por la falta de consultas presenciales a nivel médico, por lo tanto no serían muy pocas las derivaciones a través de los sistemas de salud, a través de BPS. También fueron excepcionales las derivaciones hechas por parte de las instituciones educativas. Y acá es importantísimo tener en cuenta lo que nos planteaba Josefina. Muchos padres, al tener que asistir a sus hijos en la virtualidad, comenzaron a observar dificultades que antes no habían tenido la oportunidad de hacerlo.
y frente a la imposibilidad de poder ayudarlos, recurrían a la consulta técnica o en algunos casos también recurrían a una maestra de apoyo para que ayudara a su hijo en aquello que ellos no podían. Es importante tener en cuenta que las dificultades no solo vienen del niño, también dependen del ambiente, porque no todas las familias se encuentran en las mismas condiciones. Con mis colegas coincidimos que la mayoría de los niños que hemos recibido durante este tiempo ha sido a partir de la iniciativa de los padres. Y ahora paso a hablar de cuáles serían, en lo que coincidimos prácticamente todas en relación a el motivo de consulta. En los niños más pequeños, la preocupación de los padres venía por desvíos en el desarrollo. Acá tendríamos que pensar que los niños más chiquitos han vivido la mayor parte de su vida en pandemia. Que también se ha dado mucho, hay un micrófono abierto y se sienten ruidos. Gracias. Mientras los padres asistían también a sus hijos más grandes con las clases virtuales, se ha dado un uso importante de pantallas en los niños. O sea, bueno, tomá, mientras yo ayudo a tu hermano, acá tenés el celular, tenés la tablet, lo que sea. También uno de los motivos de consulta es por una mayor ansiedad, por una carga importante de ansiedad en los niños. También por la forma de relacionarse con los demás. Los niños con la virtualidad tienen menos contacto, pero más tecnología, lo que también incide en el modo de relacionarse, no solo entre los pares, sino con un otro en general. También han consultado por observar dificultades en el juego. Ven que les cuesta compartir, lo que decía Gabriela, compartir el juego, ponerse de acuerdo con los demás. También han consultado por un aumento en la irritabilidad, la tendencia al llanto, inquietud, oposicionismo, aumento de los miedos, dificultades en la alimentación y en el sueño. Que muchas veces estas consultas tenían que ver con otras disciplinas, pero que el hecho de poder trabajar en red justamente hace que nos podamos poner en contacto con nuestros compañeros y poder hablar de estas cosas. También consultaban por fallas en la atención. Y uno de los motivos que más empezaron a preocupar a los padres fue las dificultades en la escritura. Y acá estaban reflejadas en lo que tiene que ver con la organización del espacio gráfico, la calidad del trazado, la aprehensión, el ajuste y el control del movimiento, las posibilidades de frenado, la impulsividad o el hipercontrol, el ritmo de trabajo, si es lento, si es adecuado o si es, bueno, demasiado rápido. Trato de terminar lo antes posible. Respecto a estas dificultades en la escritura, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo ha sido la supervisión de todas estas cuestiones a través de la pantalla? Teniendo en cuenta el tiempo que se ha estado trabajando en la virtualidad. En la virtualidad, la interacción es a través de la pantalla, que es plana, bidimensional, recortada, lo que había dicho hace un ratito. La interacción en la presencialidad es a través de un ámbito que es tridimensional, que tiene volumen, que contiene, en el que hay distancias. Me parece importante señalar que no se trata solo de una contraposición de un espacio bidimensional, como es la pantalla, con el espacio tridimensional del aula, sino que en este ámbito se suman la gestualidad, lo que decía Gabriela, la mirada que se percibe de manera diferente, las sensaciones, los ruidos, los aromas. Y acá me detengo porque, bueno, en el trabajo nuestro como psicomotricistas, cuando consideramos que nuestro objeto de estudio es el cuerpo y sus manifestaciones,
No puedo dejar de tener en cuenta los gestos, la mirada, la voz, la sonrisa, el movimiento, la postura. Y todo esto a través de una pantalla es muy difícil de observar. Hay cuestiones que también a través de la pantalla es muy difícil de monitorear. Lo que tiene que ver con la ejecución del gesto, la ejecución del movimiento, lo que tiene que ver con la aprehensión, la direccionalidad, los trazados de los grafemas, los enlaces, el movimiento todo, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, es necesario ser sumamente cauteloso a la hora de recibir a un niño en esta situación de pandemia. Hay muchas cuestiones a despejar que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces con la intervención se logra una buena evolución. Otro aspecto fundamental es el trabajo en equipo, que nos permite la complementariedad de miradas, de miradas y de escucha, de haceres, con el objetivo de llegar a un logro común. Pero también quiero agregar que no todo ha sido negativo durante la pandemia. Ha permitido a los padres estar más tiempo con sus hijos, favoreciendo la cantidad y la calidad en la comunicación que se establece con ellos. Yo esto lo noté muchísimo el año pasado. Hubo un tiempo de corte con los pacientes, trabajando en la clínica, y pasó que cuando volvieron, se dio una situación que yo decía, pero qué bien que volvió. O sea, había como una cuestión que se había dado en ese poco tiempo, porque yo corté muy poco la presencialidad, como que realmente sentí que habían sido contenidos, sostenidos por los padres. Este año quizás la situación no fue tan parecida, porque creo que el hecho de enfrentarnos nuevamente a esta situación de la virtualidad, a esta situación de que, ¿y ahora hasta cuándo? Donde ya todos lo habían vivido, los padres, los docentes, los hijos, los técnicos, y que realmente eso generó en todos y sigue generando un grado importante de incertidumbre. Por eso es importante el trabajo en equipo, por eso es importante el trabajo, estar en contacto con las escuelas, con los demás técnicos que también están trabajando, y realmente sí poder ampliar esa mirada, poder ampliar nuestra escucha para favorecer más que nada el sentir de ese niño que tenemos frente a nosotros y el sentir de esa familia que realmente está manifestándonos un malestar, un malestar que, bueno, que sin lugar a dudas, si nosotros también no trabajamos con ellos, con la familia, eso va a repercutir negativamente en cada uno de los niños. Bueno, hasta acá llego yo y les agradezco a todos y bueno, le doy paso a Galia. Así es. Adelante. Buenas a todos. Me toca un doble desafío, quiero que sepan. La primera es ser la última, después de la exposición de todas mis compañeras, que fueron sumamente claras y además vamos a recoger un montón de conceptos que se trabajaron, pero la segunda es que el de haber tenido más tiempo y ver un poco la gente linda que hay atrás de la pantalla, hay colegas con mucha experiencia profesional. Entonces, hablarles a todas desde un lugar en el que realmente les pueda aportar me es un desafío mayor todavía. Así que yo les voy a pedir unos minutitos para tomarnos un tiempo. Es lo único que yo les propongo. Reflexionar sobre algo
en este último ratito, que tiene que ver con todo lo que habló José, lo que habló Gaby, lo que habló Mónica, pero también pensándolo desde la clínica psicológica, y obviamente van a ver que se me filtra todo el tiempo lo institucional, así que desde esta articulación, yo quiero que hagamos un ejercicio, ¿tá? Y entonces les voy a proponer 3 escenas donde ustedes van a tener que pensar qué les genera, qué te genera, ¿no? Estas 3 escenas que yo voy a mostrar ahora, ¿ok? Entonces vamos a la primera. Necesito silencio, si están con mucho ruido en vuestras casas, pidan silencio porque van a tener que escuchar esta parte. Para las que son más jóvenes les quiero contar que antes Internet, para lograr conectarte y mandar un mail o entrar a Internet, tenías que hacer este escenario que acaba de decir así. La computadora la conectabas a la pared, y en un cable de la pared, y se generaba toda esa conexión que ustedes acaban de escuchar. Para las que son de mi generación, seguro suena de en adelante, porque así nos arrancamos con nuestro primer contacto con el famoso Internet. Quiero que me cuenten qué les genera si yo ahora les pido que tienen que hacer una cola larga de supermercado. Vieron que tenemos la suerte de tener ahora las cajas rápidas, donde yo me autoatiendo, ¿verdad? Las colas tienden a ser pocas, y en general con la pandemia tendemos incluso a evitarlas, o sea que quiero saber cómo les sentirían, qué les generaría a ustedes esperar. Miren las caras de las personas que están esperando la cola, que en realidad era como nosotros nos movíamos durante mucho tiempo en la espera de una cola de supermercado, un domingo al mediodía, cuando nos olvidábamos de comprar algo esencial para la pasta del mediodía. Y quiero que piensen en la escena 3, cuando llega los que tienen hoy día televisión no, los que tienen hoy día conexión con la televisión nacional, eso es lo que quise decir, porque hay gente que tiene solo por internet. Cuando estás mirando el informativo o estás mirando una serie de algo uruguayo y llega este momento. ¿Conectaron con las 3 escenas? A lo que yo les cuento es que de mi humilde análisis con todos los que tenía cerca de mi casa, a las 3 escenas representan los adultos una sola emoción, una sola sensación hasta corporal que está asociada a la irritabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad hemos perdido la capacidad de espera. ¿Qué pasa cuando se nos cuelga Internet? Lo que nos genera que se nos cuelgue Internet, lo que nos genera que la computadora no active al tiempo que yo quiero, lo que genera cuando yo tengo que esperar, lo que en una cola de supermercado, o lo que genera cuando yo tengo que esperar las tandas de televisión, las tandas publicitarias, porque estoy acostumbrado a ver series de Netflix y me veo 8, 4, 5 capítulos de seguidos y no tengo una publicidad en el medio que me hace a mí generarme tiempos de espera, sino que lo manejo yo, pongo pausa, voy al baño y sigo cuando quiero, cómo quiero, en dónde quiero. ¿Tá? Esto nos pasa a los adultos en general, ni les digo a los niños. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no podemos en ninguna de las 3 escenas es cortar el tiempo nosotros, es decir, manejar el tiempo nosotros. Y en la nueva esfera en la que vivimos hoy, tenemos una tendencia a creernos que podemos manejar los tiempos. Y eso es una dicha, por un lado, y es verdad, y el teletrabajo nos invitó a eso también, pero también
nos ha sacado la posibilidad de espera de determinadas cosas que hacen que si hoy me tengo que enfrentar exactamente lo mismo que me enfrentaba el tiempo de hace 20 años atrás, no sé hacerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a tratar de estos breves minutos recoger lo que decían todas mis compañeras, y es que cambió el escenario. No me sirven los tiempos que yo hasta ahora conocía. Y eso es verdad, es lo único que es cierto. El resto estamos todos en el plano de la hipótesis, porque no hay lo suficientes investigaciones todavía como para poder tener claro el efecto. Eso lo discutíamos mucho en la mesa redonda cuando estábamos entre las colegas discutiendo. No hay papers todavía acabados de los efectos de cada una de las cosas. Hay muchas investigaciones recientes que desde lo emocional es donde más se han investigado, pero no sabemos eso desde lo emocional cuánta repercusión tiene en los próximos 5 años de estos chiquilines, o sea, no lo sabemos porque vamos a tener que esperar. Entonces, si a nosotros adultos nos cuesta tanto esperar, lo que me parece que nos está pasando, lo que estoy escuchando en los pasillos de las instituciones y en lo que me está pasando en la clínica, es que todos decimos esto, pero después en la práctica, como no sabemos qué hacer, terminamos usando el tiempo que conocemos, y terminamos haciendo o las sobredimensiones o la ausencia de derivaciones, porque como no sé, en realidad sí, vamos a darle tiempo. ¿Qué le damos? 3 días. No, eso no es tiempo. Vamos a probar nuestra estrategia. Bueno, probamos una semana. No, eso no es probar una estrategia. La estrategia requiere por lo menos de 15 días de andamiaje en esa estrategia para decir la misma no es eficaz. Entonces, con estas emociones de los adultos, yo quiero dejarles un gran mensaje, que es lo que quiero trabajar con ustedes ahora, y que me parece que esta pandemia nos deja a los clínicos y a las instituciones, de la cual José algo habló, y tiene que ver con los vínculos. Nosotros hasta ahora, a nivel institucional y a nivel clínico, había diferentes maneras de relacionarnos, ¿está bien? Las instituciones con los clínicos. Teníamos una manera en la que podíamos manejarnos así bastante bien, ¿eh? No voy a hablarles en realidad de mi manera de relacionarme, porque no se trata acá de hablar de mí, se trata de ver qué es lo que se ha visto mayoritariamente. Muchas veces las instituciones, el niño está en el medio, las instituciones van acompañando a ese niño, cada X tiempo se encuentran, conversan, y después cada uno sigue su camino. O sea, no hay en el fondo un verdadero comunicación profunda. Sí hay un encuentro en donde nos convoca, conversamos del niño y cada uno sigue su ruta. ¿Está bien? Y incluso a veces sí, hay clínicos que caminan en un camino en paralelo, pero eso ya ni lo puse acá porque entiendo que en la situación de hoy estamos ya en una cuestión ética, que no podemos pensar que podemos trabajar con niños y no tener un vínculo con la institución educativa. Estoy hablando de algo básico. Cada X tiempo, o la institución convoca al clínico, o el clínico convoca a la institución, hacen una conversación telefónica, más o menos resuelven cuestiones básicas y esenciales, y cada uno sigue su ruta de trabajo. Otras veces ya hay un espacio como de encuentro mucho más equilibrado, donde la institución y el clínico generan alianzas de trabajo, donde pueden realmente pensarse en un equilibrio. Bueno, esto se lo van a decir ustedes a los papás, no, mejor que lo diga el clínico, porque tiene mejor, en este momento es un momento más óptimo para escuchar al profesional externo, en lugar de que lo diga desde la propia escuela. Es posible hacer una adecuación de tal o cual naturaleza. El clínico les plantea, les pido por favor que no lo pongan con fulano o con mengano. Ya hay como una cosa ahí que tiene que ver como en esto de trabajemos juntos y pensemos juntos, ¿no? El tema es que ninguno de estos dos modos, a mi humilde reflexión con ustedes, es el que me parece que nos va a servir para trabajar ahora, porque ahora pasaron otras cosas. Este es el modelo que en realidad suena bastante más interesante, y es el verdadero trabajo en equipo. Es el verdadero sentimiento desde el punto de vista de la institución, que este niño está acompañado por un profesional, que lo está apuntalando en determinadas cosas que yo como institución veo los efectos, pero que no puedo trabajar sobre el proceso propiamente dicho, o viceversa, el clínico sentir que la institución está apuntalando y apoyando algo que
él lo ve en situación de laboratorio. La situación emocional es la más clara. Cuando nosotros tenemos pacientes en consultorio desde el punto de vista psicológico, uno trabaja, pero trabaja en una modalidad que no deja de ser muchas veces un laboratorio, porque las relaciones, estamos pensando si fuera un motivo de consulta en relación a las relaciones sociales, a su modo de vincularse con sus pares, eso se ve en el territorio de trabajo y el territorio de la escuela. Entonces vos en el consultorio no tenés 5 chiquilines más, salvo que trabajes en una terapia grupal. Entonces, el sentir que yo, esto que estoy trabajando, lo puedo conversar con mi colega de la escuela, que trabaja en la escuela, y lo van a apuntalar en una situación de recreo, anticipándole determinada cosa, esa sensación de, tengo acá un verdadero equipo, es el que nos va a convocar ahora a pensar este trabajo. Y eso nos saca la zona de confort, gente, porque hasta ahora teníamos ¿vieron el calendario que les marcó José? En el calendario que les marcó José, institucionalmente hay hasta un timing. Antes de la diagnóstica nos llamamos a los técnicos, nos comunicamos con la familia a ver cómo estuvo el verano. Después de la diagnóstica empezamos a ver los primeros signos de alerta, trabajamos un poquito y está pautado hasta cuándo. Después tenemos la evaluación formativa, después tenemos la evaluación final. Septiembre es un momento de llamar a equipos técnicos. Hay un timing que está dado, que ahora se rompió, y está bueno que se rompa. Entonces, desde ese punto de vista, esta situación nos convoca a que trabajemos distinto, nuestro timing cambió, y nuestra irritabilidad en relación al manejo del tiempo puede ir aumentando. Entonces, si por acá les propongo esto, es ni más ni menos que por esto que les quiero transmitir ahora, que imagínense en un libro que se le sacaron varias hojas, y yo te pido que vos leas el libro entero. Hay obviamente el capítulo que te perdiste puede haber sido esencial para el desenlace de la historia, o no. Y eso es lo que trataba de transmitir las colegas nuestras hace un ratito. Bueno, capaz que ya tenía estas debilidades, y este proceso que de alguna manera ahora no estuvo, complejiza, pero es algo que ya venía, o es algo que de alguna manera yo no lo puedo entender porque me falta este capítulo. Entonces, lo que yo hoy les traje un poco para pensar tiene que ver con algo que hacemos las instituciones y que hacemos los clínicos. Hoy José les hablaba de la ruta de derivación. No lo nombraba con ese nombre, creo José, pero hablaba de los procesos que hacemos previo a una derivación. Y en esa ruta de derivación te genera un buen GPS de para dónde vos querés ir. Y de hecho José terminó diciendo que termina institucionalmente generando hipótesis de trabajo y termina respondiendo a la demanda educativa de lo que le puede estar pasando a ese chico. ¿Está bien? El GPS cuando nos guía es maravilloso, te dice doblar, no te hace pensar determinadas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros en la clínica hacemos lo que llamamos la anamnesis, ¿está bien? En realidad, lo que tratamos es de recorrer, sin duda, la historia del desarrollo de ese niño, pero tratamos de ver cómo esa familia puede darnos cuenta de un mapa, pero no en la misma dimensión que en la escuela. O sea, no es el mismo GPS, es el GPS, pero visto desde una mirada mucho más panorámica, porque lo que yo estoy tratando es de entender cuánto esta familia pudo entender ese proceso de derivación y hace cuánto ese síntoma de alguna manera aparecía en la historia de vida de ese niño, y me permite a mí ir recogiendo datos del desarrollo que obviamente la escuela no tiene esos datos, porque hay elementos en los que la institución educativa no tiene que profundizar porque corresponde al ámbito clínico, pero la anamnesis permite recoger aspectos del ámbito institucional en el que ver desde el relato de los papás, e ir tratando también de generar una visión de la problemática mucho más desde una mirada satelital de la situación. Lo que pasa que en este contexto, ahora ya no es solamente que hay que mirarlo desde el GPS de la escuela, de cómo hizo para llegar a esa derivación, desde lo que es los papás y la historia familiar de este niño para poder tener una visión satelital, sino que lo tengo que ver desde un contexto mundial donde hay determinadas cosas que no son necesariamente de este niño, sino que es como impactaron en este niño en particular. Esto nos complejiza la situación y es lo que venimos hablando en toda esta mañana.
Entonces, ¿por qué me interesa decirles esto? Porque de alguna manera esta visión global hace que tengamos que incomunicarnos e intercambiar en este vínculo que les hablé de la clínica y del clínico y de la institución, de otra manera que hasta ahora no hablábamos. O sea, Mónica hizo hincapié, y Gaby también, en preguntas que nosotros debemos hacer en función de esta pandemia. José terminó contándonos preguntas claves que tengo que hacer previo a una derivación, y yo les digo, hay preguntas que tenemos que hacernos entre el clínico y la institución para ver si vamos a aceptar, en el buen sentido, tómenlo en comillas, si vamos a tomar esta consulta. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos que pensar, y especialmente la consulta psicológica. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha dejado esta pandemia, es las emociones a flor de piel. Todos sentimos muchos estados de ánimo, todos sentimos muchas cosas, todos hemos somatizado en algún momento, todos tuvimos fatiga y nos costó dormirnos, todos tuvimos muy pocas ganas de hacer cosas en determinado momento, todos estuvimos saturados, a todos nos pasaron cosas. Y algo que decimos los psicólogos permanentemente a los niños es, todo está bien, tú tenés derecho a sentir todo, todos los sentimientos son válidos, bienvenidos sean. ¿Cuándo entonces, habitualmente, nosotros como clínicos entendemos que está bueno concretar esa consulta que los papás te están diciendo? Porque no todas las veces que los papás consultas y vos haces la entrevista con los papás, después decidís ver al niño y decidís entrar en un proceso de trabajo con esa familia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay una consulta que son de las más lindas, y es cuando tienen que pensar, cuando te están pidiendo quiero pensar con alguien, tanto el niño como el adulto, es que no están pudiendo pensar sobre lo que les pasa, es que necesitan a alguien que los ordene, que los ayude, que de alguna manera todos esos pensamientos que les invaden, o esas sensaciones que les invaden en el cuerpo, necesitan de un otro que los ayude a decodificar. Claramente ese es un motivo de consulta hasta ahora, con pandemia y sin pandemia, muy válido para una consulta psicológica. La otra, y es muy clara, es cuando nosotros vemos que a los pequeños o a los adolescentes les falta herramientas para resolver la conflictiva. Que las emociones y los sentimientos están y son válidos, pero que las herramientas que utilizan para poder manejarlas no son las adecuadas. O por ausencia de, o por falta de conocimiento para. Es decir, por ausencia de las herramientas o por falta de herramientas para poder realmente trabajar eso. Y hace que seamos no sean asertivos en la toma de resoluciones, sean chiquilines muy, muy poco eficaces a la hora de resolver el conflicto y de manejar la emoción en un contexto educativo o en un contexto familiar, y hace que tengan mucho berrinche. Bueno, en fin, esa consulta es una consulta muy, muy frecuente y que logramos construirla con el papá. Y otra que es de las más importantes, es cuando estas emociones y estos sentimientos y esas sensaciones ya no me permiten adaptarme correctamente al medio. Cuando yo no puedo ir a la escuela a jugar porque en realidad tengo miedo que mamá y papá le pase algo, entonces yo evito ir porque tengo miedo de esas sensaciones. Y no logro, esto que me está pasando me limita mi posibilidad de adaptarme. Me estoy quedando sin amigos, estoy sintiendo que no estoy pudiendo hacer cosas. Esas son las consultas, digamos, que a grandes rasgos, si yo tuviera que decirles cuáles son los aspectos que nosotros sí o sí nos generan tomar una consulta psicológica, es cuando detectamos estos elementos en esa primera entrevista con los papás. Lo que pasa es que la derivación a la consulta psicológica ha sido ha tenido menos derivaciones de las instituciones en este periodo, pero han habido muchas derivaciones que se generaron a partir de los papás, porque los papás han sentido que no han podido manejar determinadas cosas con sus hijos. Y la importancia ahora de ser buenos comunicadores con las instituciones para que las consultas se tornen pertinentes al contexto, al momento, a la situación. Y para una institución en este momento hacer una derivación psicológica es difícil, porque se perdió de un gran capítulo y porque en realidad nosotros, voy a rescatar un concepto bastante
viejo, pero muy contemporáneo, que lo uso permanentemente, y se lo enseño a los estudiantes, que se llama hacer al papá sujeto de consulta, que el papá no sea un mediador entre, vengo acá porque la escuela me manda, vengo acá porque yo trabajé con la escuela en esta construcción que no logramos ver cómo hacer para ayudarlo a fulano a que logre regularse, no ayudamos a fulano a que... Entonces para eso tiene que haber pasado tiempo de trabajo, y es lo que traía José hoy. Hay que construir un tiempo de trabajo con la familia para lograr que cuando las instituciones derivan hacia una consulta, en realidad deriven teniendo al papá totalmente empoderado de esa consulta, porque ahora los papás, en este tiempo que tuvimos en pandemia, estuvieron ellos a cargo de un montón de cosas, y saben cosas que la escuela no sabe, ¿está bien? Y el clínico sabe cosas y vivió cosas con esa familia que no tuvo tiempo o posibilidad o oportunidad necesariamente de compartir con la escuela o de intercambiar con la escuela, porque la escuela estaba en una modalidad en que, como explicaban hace un rato, poco conocían a los chiquilines. Entonces no hubo tanto intercambio entre el clínico y la institución. Entonces, si consideramos un viejo concepto, usé la palabra vieja 2 veces, o sea, esta cosa de rescatar este concepto que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, a mí me gustaría transmitirles para hoy de que no podemos pretender ninguna derivación psicológica que apuntale a un diagnóstico. Cualquier derivación psicológica que podamos hacer hoy apunta a pensar con otro, y la escuela tiene que poder transmitir eso. Estamos necesitando a alguien que nos ayude a pensar qué le está pasando a fulano, pero no puede ser que esté pensando yo, institución educativa, que lo que quiero recibir es el nombre de algo, porque nadie está en condiciones de hacerlo. ¿Me explico? Por el contexto en el que estamos, por el satélite que les mostré. Y por otro lado, tenemos que empezar a acostumbrarnos a generar un vínculo de mucho más alianza entre las instituciones y los clínicos. Yo les invito a que levantemos un tubo, lo que decía hoy también José temprano, levantemos un tubo, le digamos, Galia, tal cosa, estoy preocupada por tal otra, ¿te parece hacer tal otra? Es pensar con otro, desde la misión, por supuesto, bien distinta, que puede tener el clínico y las instituciones, pero tenemos que ser más cuidadosos que nunca porque el papá está en el medio y los objetivos cambiaron. ¿Me explico? Entonces, yo realmente, una de las cosas que hago cuando recibo pacientes en este momento es levantar a las instituciones. Si hay una derivación de la institución que se está empezando a gestar ahora, he recibido también derivaciones en pandemia, pero levanto el tubo, le pido a los papás de autorización, levanto el tubo a la institución, conozca o no conozca la institución, y le digo, contame qué proceso pasaste para llegar a esta derivación. ¿Pero por qué? ¿Porque quiero saber la intimidad institucional? No, porque quiero entender la derivación. De verdad quiero entender el GPS que la institución usó y quedarme tranquila que la institución transitó por un GPS, transitó por caminos intermedios para llegar a esa derivación. Porque si no, mi estrategia de trabajo es distinta. ¿Entienden? Quizás no tengo que tomar al paciente, quizás sí, quizás lo tengo que tomar, pero trabajándolo con la familia, quizás lo tengo que... el camino es variado. ¿Está bien? Hubo muchas derivaciones que se gestaron en la interna de la casa y nadie lo sabe, ahora están en el silencio. Padres que contrataron, Mónica dijo algo hoy, contrataron maestra, teacher de inglés, psicopedagoga, porque ellos no podían hacer la tarea. ¿Y eso que pasó ahí? ¿A dónde va esa información? ¿Quién tiene esa información? Entonces, las instituciones van a tener que recoger esto de alguna manera, sin darle vergüenza a los papás, sin generarle la sensación de ocultamiento, porque es válido que eso haya sucedido, y a su vez no le tiene que generar que hay un problema gravísimo, hay una imposibilidad del padre, y los clínicos tenemos que tener mucho más capacidad de diálogo con las instituciones, porque esto solo sale juntos. Las pobres y queridísimas maestras y todos los miembros de la educación educativa tenemos que bajar la ansiedad. Hay una ansiedad en los pasillos, gente. Esta semana quedé agotada de la ansiedad de los pasillos del docente. Y los entiendo, claro que los entiendo.
pero es que lo que pasa es que me hablan de un tiempo, y José algo decía hoy, que claro, es julio, es agosto, los nenes no pueden convivir, no se pueden escuchar, no se puede dar la clase. Chiquines de 5º año de escuela que no se pueden dar la clase. ¿Y por qué? Porque no están acostumbrados, porque hace 2 meses, y ahora apareció un nuevo concepto que tiene que ver con una sensación, un sentimiento que se llama languidez. Es la languidez, es como que ya no espero nada. Si igual ya me encerraron una vez, y era toda una ansiedad brutal, ahora me encerraron de nuevo, tuve 3 meses, y yo qué sé, capaz que me vuelve a pasar de nuevo, ya no tengo mucha expectativa de nada, apagaba mi computadora, la prendía cuando quería, ahora tengo que escuchar a otros gritar, chiquines con dolor de cabeza, todo esto pasó esta semana. Poca paciencia, y es lógico. ¿Me explico? Ahora, si esto lo vamos a traducir en una derivación rápida, es un peligro. Y si no atendemos adentro de las instituciones, generando diferentes tics internos de estimulación y no generándonos lo que hoy José decía, es tanto que estamos desbordadas, porque es mucho el trabajo, porque se generaron nuevas demandas. Bueno, trabajemos en equipo, veamos cómo. Pero no seamos, que los niños sean rehenes de nuestra falta de manejo del tiempo, de nuestras dificultades con el tiempo. ¿tá? Y ni que hablar, hoy lo decíamos todas, el trabajo en red va a ser la básica de todo funcionamiento actual. Si la pandemia nos dejó esto y nos sacó un poco de narcisismo y nos permitió trabajar más en equipo, tenemos que estar fascinados de lo que nos dejó la pandemia. Entonces, este concepto que lo usó ayer una colega y compañera que respeto y que casualmente ya lo tenía acá en mi presentación, me pareció como fabuloso. Ahora tenemos que movernos a dar un primer paso de movimiento, de acompañamiento a los chiquilines para sacarlos de donde están. No pensemos que ya queremos llegar al diagnóstico final, porque no podemos, porque el tiempo es otro. Y está bueno que así sea. Es un lindo mensaje para cuidarnos y protegernos un poco. Así que les agradezco un montón y ojalá sigamos siendo cada vez más equipo y podamos vernos en levantadas de teléfono que permitan más pedido de ayuda. Pero si la pandemia nos deja esto, misión cumplida. Bueno, muchas gracias, Galia, y muchas gracias a todas las compañeras. Realmente, mientras que hablaban y demás, mucho para seguir pensando, por lo menos en lo personal. Hay muchas cosas que están escribiendo en el chat. Si tienen alguna pregunta, si quieren ir contando algo, con todo gusto nos podemos tomar unos minutos. Estamos un poquito excedidas de la hora de finalización, pensamos que va a ser a las 11:30 y estamos en 12 menos 10, pero bueno, como esto inicialmente también fue una invitación a pensar en forma conjunta, nos vamos a tomar estos minutos para que nos cuenten alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna reflexión. Con todo gusto estamos atentas. A ver qué están diciendo en el chat. Bueno, están agradeciendo, excelentes aportes, muchas gracias a todas. A ver qué más. ¿Cómo me muevo acá? Excelentes aportes, muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es de todas las compañeras que están escribiendo. Muy bueno para seguir pensando. Gracias por la posibilidad de escucharlas. Preguntan si se compartirá la presentación. Quiero decirles que, bueno, que esta instancia fue grabada, así que a la brevedad va a estar colgada también en nuestro canal de YouTube. Van a poder acceder, van a poder revisarla, van a poder compartirla, van a poder repensarla. Era un poco también el objetivo, porque sabemos que hoy tal vez se transmitió muchísimo, y como que nos fueron quedando conceptos, pero está bueno de pronto en unos días poder volver a mirarla y escucharla y seguirnos haciendo preguntas, ¿verdad? Hay una compañera que dice saber que no somos las únicas que nos sentimos impotentes y con enormes incertidumbres. Otra compañera dice muy útil, muchas gracias. Muy enriquecedores los aportes de todas. Muy claro y propio de la realidad actual de las instituciones. Bueno, alguien me dice que se escucha muy bajo, no sé si esto se le está pasando a todas o solamente a... No, parece que me escuchan bien.
Así que, Excelentes aportes, muchísimas gracias a todas. Y desde mi perspectiva como docente, está bárbaro poder coordinar y poder tener el apoyo de especialistas en el área, porque a veces nos sentimos muy solos y tenemos muchísimas exigencias y no es fácil trabajar con un grupo de 30 alumnos y otros niños que tienen sus capacidades diferentes que muchas veces no responden a ninguna de las cosas que uno plantea o a pocas de las estrategias que uno plantea, porque por más que hagas la agenda de imágenes y por más que le hagas actividades cada 20 minutos y cambies con un tallerista o con una cosa o con otra, es muy difícil llegar y muchas veces son agresivos porque quieren una cosa y a veces, dado a todo esto de la pandemia y todo, uno se ve desbordado y trata de apoyarlos y es muy difícil, es muy difícil. Y cuando llegas a las realidades de las familias, algunos sí son muy receptivos y otros te hablan como que no, aceptan sí la dificultad que tiene su hijo o la diferencia que tiene su hijo o como se le quiera llamar, pero no empezás a hablar con ellos y te dicen, no, pero si mi hijo habla en inglés, francés, español, todo, y no hay un lenguaje, no hay un grado muy elevado de muchas dificultades, y no llegás y tenés exigencias de todos lados. Muchas gracias por el aporte y bueno, trataremos de continuar apoyándonos en todo lo que nos ofrecieron. Bien, muy bien, esa es la idea, seguir construyendo en forma conjunta. Acá nos hablan de que deberíamos lograr un proyecto de ley donde la presencia de los equipos técnicos sean tan importantes como la presencia de docentes. Como hay su directora, haya equipo técnico y que se derive presupuesto para eso. Ampliación de personal. Sí, sería lo ideal, sí. que haya especialistas específicos para cada dificultad o cada aprendizaje diferente. Muy bien. Bueno, lo que queda claro es que todas las que hemos estado acá compartiendo esta instancia, nos convoca, por supuesto, el aprendizaje en primer lugar y el logro de esos mejores aprendizajes y más significativos para nuestros niños. Así que me alegra saber que estamos inquietas, muchas, por todo este tema y que juntas es la manera también que tenemos de seguir construyendo y seguir formándonos, compartiendo y trabajar codo a codo, desde la disciplina que nos convoca a cada una, de la que cada una eligió, ¿verdad? Pero seguir desde nuestro lugar aportando ese granito de arena tan necesario. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, solo me resta agradecerles profundamente, en primer lugar, a las compañeras que llevaron adelante esta actividad. Muchísimas gracias. Y a todas las demás que estuvieron acá para compartir y para escuchar a las compañeras. Muchas gracias. Yo, si me dejas un cortito, también agradecerles porque realmente fueron unos aportes muy importantes y básicos en este momento, porque tenemos que pensar que de la pandemia queda una situación muy diferente, ¿no? Quedan grupos que han tenido experiencias diferentes durante este tiempo, así que hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo y trabajar con los demás técnicos y unirnos para repensar toda esta situación y pensar cómo vamos a actuar dentro de las instituciones. A veces en lo clínico uno trabaja con cada niño, pero en las instituciones estamos encontrando una situación muy diversa, ¿verdad? Con las distintas situaciones de cada niño, de cada familia, que va más allá de su situación socioeconómica, va más allá de las situaciones familiares. Sí será importante saber cómo la pasaron los niños en este tiempo, para poder continuar con nuestros aprendizajes. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias a ti, Ana. Claro, acá plantean que se escucha muy bajo porque están en la calle.
Bueno, estimadísimas todas, que tengan una excelente tarde, un muy buen fin de semana, y lo dicho, a seguir pensando y trabajando en forma